creo de que debemos de reconocer que la razón principal de nuestra, vamos a llamarla la asistencia a la iglesia, la participación dentro del cuerpo de Cristo y las disciplinas que cada uno de nosotros desarrollamos en nuestro diario vivir, lo que es la meditación de la palabra, el estudio de la palabra, la oración, la búsqueda, todo tiene que ver con un objetivo. Como dice la palabra, usando esta frase bíblica, dice, a fin de conocerle. ¿A fin de qué? Conocerle. Hermanos, miren, yo llevo 42 años con esta bella mujer que Dios tiene delante de mí y todavía no he rasgado ni la pulgada de conocerla a ella. Ese es el misterio más grande de todo hombre, ¿verdad? El hombre tiene que aprender a conocer a su mujer. El hombre es transparente, la mujer lo conoce simplemente viéndolo, ¿verdad? Viene contento, viene triste, viene enojado, todo se le muestra en la cara. Pero a la mujer es difícil conocerla. Ahora, imagínese, yo llevo 42 años con esta bella mujer y todavía no la conozco. ¿Cuánto más conocer a Dios? ¿Cuánto más? Que Él no solamente usando una palabra liviana por ahorita, infinitamente, mucho más complejo que cualquier mujer. Y entonces podríamos pasar toda la vida y todavía no podríamos ni rascar un entendimiento de quién Dios es. Y creo de que es imperante, es importante que aprovechemos cualquier momento, cualquier situación, cualquier aún crisis que nosotros podamos estar enfrentando en la vida, de que a través de cada circunstancia, a través de cada situación y especialmente impregnada en cada página de este libro que nosotros llamamos Biblia, podamos conocerle. Porque Dios quiere manifestarse y quiere reflejarse en cada situación, en cada momento de nuestra vida. Él quiere poder mostrarnos quién Él es, para que a fin de qué, conocerle. Conocerlo en su grandeza, conocerlo en su magnificencia, conocerlo en su poder, en su gloria, en conocerlo en su sabiduría y en su entendimiento. Hoy me toca el privilegio de hablar acerca de la eternidad de Dios. Y hay muchas maneras, desde muchas perspectivas, de donde podemos nosotros tomar este entendimiento. Pero quiero comenzar con Salmo 102, 27. Salmo 102, 27 dice: mas tú eres el mismo, tus años no tendrán fin. Creo que es importante que nosotros podamos en alguna forma tal vez rascar la diferencia y le va a parecer tal vez algo tan, voy a usar este término, algo tal vez un poquito simplístico, pero creo que es importante hacer la distinción entre eternidad y para siempre, porque de ambos lados y desde las dos perspectivas nosotros tenemos que entender: Dios es. Diga conmigo esa frase: Dios es. Dios nunca fue ni nunca será, Dios es. Dios es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, por todos los siglos, para siempre. Ahora, la diferencia en una forma bien sencilla es de que la eternidad habla de lo que verdaderamente es eterno. Desde los siglos para siempre podría significar de que dentro del marco del cronos, del tiempo, el tiempo que Dios creó para que nosotros pudiéramos tener calidad de vida, hay una, vamos a decir, hay un para siempre. Como casi nosotros a veces lo decimos, ¿verdad? Es que siempre te amaré, siempre estaré contigo. Y aunque uno sabe que solo le quedan 20 años, 25 más años de vida, pero todavía usa ese término, ¿sí o no? Porque para nosotros ese siempre es como hablar de un aspecto de eternidad dentro del marco de nuestro propio tiempo. Pero usted debe de entender desde el inicio de este mensaje de que Dios es y siempre ha sido, desde la eternidad hasta la eternidad.
lo que nosotros consideramos tiempo, lo que nosotros consideramos el cronos, donde se marca los segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas, siglos, milenios, son simplemente un paréntesis. Si lo queremos ver desde una perspectiva gramatical, es un paréntesis dentro de la eternidad. Y este es mi objetivo, y que usted lo pueda comprender en esto. En el libro de Génesis 1:1 comienza con una frase. En el principio. ¿Qué dice? En el principio, ¿qué? Dios. No. En el principio, Dios. En la versión que yo tengo, yo no sé la que usted tiene, pero en la versión que tengo, que es la antigua, ¿verdad? Porque yo soy antiguo. Dice exactamente, en el principio, Dios. ¿Qué significa? De que en aquel momento que nosotros podemos llamar el comienzo del tiempo cronos, Dios era lo único que existía. Dios lo llenaba todo en todo. Dios era todo lo que existía. Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y nosotros debemos de estar convencidos de que Dios se manifiesta en la eternidad y desde la eternidad. Me parece bien interesante, y esta palabra la va a encontrar usted probablemente unas 100 veces a través de toda la Biblia, y esa palabra es la palabra antes. ¿Por qué es bien interesante esta palabra antes? Porque hay palabras que son verdaderamente características de lo que podríamos llamar nosotros el tiempo, cronos. Por ejemplo, después, entonces, son palabras que tienen que ver con el tiempo, ¿sí o no? Porque estamos diciendo que en el tiempo no podemos pasar al número 2 si no hemos cruzado el número 1. No podemos ir al 3 si no hemos pasado el 2. No podemos ir al 4 si no hemos cruzado el 3. Que hay un orden que se dan las cosas. Y entonces podemos entender mucho de la escritura a través de estas palabras que tienen que ver con el tiempo. Pero hay una palabra muy interesante que yo personalmente en mi Biblia la tengo subrayada cada vez que aparece. Y esta es la palabra antes. Antes. Porque lo que nos está diciendo este antes, recuerde, es una palabra que tiene que ver con el tiempo. Lo que nos está diciendo, antes de que empiece el tiempo, antes de que el tiempo comenzó, ¿qué era? Antes de eso, antes de que nosotros pudiéramos tener una historia, antes de que podríamos marcar la historia, ¿qué era lo que sucedía? Y la palabra nos habla interesantemente acerca de estas cosas. Por ejemplo, acompáñenme a Colosenses 1:16 y 17. Y lo vamos a ver desde la perspectiva de Dios para que usted lo pueda ver. Dice, porque en Él, en Dios, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos y dominios o poderes y autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Ahora, note el versículo 17. Mire, y en Él es ¿qué? Y Él es ¿qué? Ahí está la palabra ¿qué? Antes. Y Él está antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo que nos está dando a entender dos cosas: que la eternidad de Dios es realmente lo que vamos a decir, es el valor, es la realidad de nuestra propia existencia. Si Dios no fuera eterno, nosotros no podríamos existir, porque ¿cómo puede una creación que fue creada en un momento poder dar vida y poder subsistir y poder hacer existir lo que existe? El hecho que Él es el creador es de que Él viene desde ¿cuándo? Antes. ¿Antes de qué? Del tiempo. Antes de aquel primer día. Antes de aquel momento de la existencia. Desde ese momento, antes, Dios ya venía.
Él ya existía y por Él fueron creadas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Acompáñenme a Salmos 92 por un momentito. Note otra vez aquí, 92 dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Cómo comienza este versículo? Antes de que aparecieran los montes, antes, recuérdese que todo fue creado por el poder de ¿qué? Su boca. Y entonces, antes de que naciesen los montes, antes que ocurrieran todas las cosas, Dios ha venido desde la eternidad e irá hasta toda la eternidad, porque Él es y sigue siendo Dios. Tú eres Dios. Es que, hermanos, la eternidad de Dios siempre se ha manifestado. A veces el problema es el verdadero entendimiento, y eso es hacia donde vamos a llegar en un momentito. El verdadero entendimiento de la eternidad de Dios, que creo que es uno de los conceptos difíciles de comprender en nuestra propia limitación como ser humano. Por ejemplo, acompáñenme a Judas 1:25. Libro de Judas. Dice: al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Es que, hermanos, todas las cosas realmente están interconectadas. Todo lo que usted ha visto en las últimas semanas desde este púlpito está interconectada. Si una de ellas faltara, Dios no puede ser Dios. Judas 1:25 nos habla de algunos de los atributos, algunas de las características de Dios, porque habla, por ejemplo, de su poder, de su dominio, de su autoridad, de su majestad, de su gloria. Lo que nosotros podríamos poner como la parte de una palabra compuesta, la palabra omni, el omnipresente, el omnisciente, el todopoderoso. Todas esas cosas son características que no puede faltar una de ellas, porque ellas realmente reflejan quién Dios es. Y si nosotros sacaríamos la eternidad de Dios dentro de este marco, no podríamos entonces nosotros realmente aceptarlo, porque entonces Él dejaría de ser Dios y se volvería, como tú y yo, finito. Ahora usted podría preguntar: ¿por qué tanto problema? Porque la realidad, este es el fundamento. Hay pensamientos religiosos y hay pensamientos espirituales que caracterizan que Dios era hombre. Hasta hay una pseudo iglesia cristiana que usa el término: así como Dios era, yo soy, y como Dios es, yo seré. Hablando de que el hombre puede ascender a ser Dios. Pero la cosa es que es imposible que lo finito, lo mortal, lo temporal pueda ser transformado en la divinidad de Dios. ¿Está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Y entonces es imperante que cada uno de nosotros podamos tomar nota en este concepto y entenderlo fundamentalmente. Porque la eternidad de Dios se manifiesta aún en su sabiduría. En el libro de Proverbios, en varios pasajes, hablando acerca de la sabiduría de Dios, dice que la sabiduría acompañó a Dios en toda la creación. Que desde la eternidad la sabiduría viene siendo parte de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, porque está dentro de Dios. Otro de sus atributos es lo que nosotros conocemos como la predestinación. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 8 versículo 29. Romanos 8:29 dice esto: porque a los que, ¿cómo? Repita cada vez que lea la palabra antes, dígalo conmigo. A los que, ¿qué? Antes conoció. A los que antes conoció,
también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuándo fue? Esta es la pregunta del millón. ¿Cuándo fue que Dios te conoció a ti? Es que, hermanos, yo conocí a mis 4 hijos en el segundo de su nacimiento. Ahí fue cuando yo los conocí. Pero ¿cuándo fue que Dios te conoció a ti? Antes de que te concibieran, antes de que salieras del vientre de tu madre. ¿Cuándo fue que Dios te conoció a ti? Lo que dice la palabra es de que Él te conoció en la eternidad. En la eternidad Él tenía un conocimiento de ti. Y esta es una de las grandísimas, vamos a decir, interrogantes de la palabra de Dios. Porque miren, desde una perspectiva humana, si uno conocería de que uno va a tener un accidente, uno hace todo lo posible para evadir ese accidente, ¿sí o no? Si alguien le dijera a usted a la salida de la iglesia, dentro en tal y tal dirección, usted va a tener un accidente, ¿qué haría usted? Primero, usted agarraría para la dirección opuesta, ¿verdad? No llegaría a esa dirección. Ahora le pregunto, si Dios conocía la caída del hombre, si Dios conocía la imperfección que hay dentro de ti en el antes de la eternidad, ¿por qué es que te hizo? ¿Sabes por qué? Porque aún en ese preconocimiento Él ya tenía el camino. Él conocía de que el hombre iba a caer. Él conocía de que íbamos a caminar en pecado. Pero allá desde la eternidad Él conoció y Él planeó la salvación de la humanidad. Y dice la palabra en uno de los versículos, dice, y que desde la eternidad en el antes, Jesucristo ya fue crucificado. En la eternidad. Y a usted le podría parecer, especialmente tal vez a algunos de ustedes que están un poquito más jóvenes en Cristo, usted le podría parecer algo difícil de comprender lo que acaba de decir. Pero es que usted tiene que entender de que el tiempo del hombre y el tiempo de Dios son totalmente diferentes. Nosotros tenemos un pasado, ¿sí o no? Tenemos un presente, tenemos un futuro. Pero la eternidad de Dios no tiene pasado y no tiene futuro, es un eterno presente. Nosotros lo podríamos llamar un presente progresivo para poder darle una connotación gramatical, ¿verdad? Es un eterno que está en total proceso constante, donde no existe un pasado y no existe un futuro. Pero Dios en la eternidad tiene el conocimiento y desde la eternidad viene trabajando en tu vida, como lo dijo ahí en Jeremías 1:6, hablándole proféticamente a Jeremías, al profeta Jeremías: antes de que nacieses te conocí, te puse por profeta. Déjeme decirle algo, y esto no es una exageración. Jeremías no era mejor que tú, ni tú eres menor que Jeremías. Si Jeremías tenía un propósito y un destino y un plan, Dios también tiene un destino y un plan que viene desde la eternidad para ti. No te estoy tratando de manipular, quiero que tú entiendas lo increíble de la obra que Dios tiene individualmente en tu vida. El problema, me encuentro viajando por todo el mundo, me encuentro con miles y miles de creyentes que no tienen ni la menor idea de lo que Dios quiere hacer en ellos. Están vagando en su vida, viviendo diariamente sin saber cuál es el propósito de Dios. Y si tú no lo sabes, es importante de que tú busques a Dios y le preguntes a Dios y le digas: Señor, ¿cuál es la razón de que me conociste antes? Porque desde antes te conoció a ti. Necesitamos encontrar ese propósito. Necesitamos encontrar esa razón. Y todo lo que Él nos ha dado, hermanos, no viene. Dios no es reaccionario. Dios no espera lo último como la mayoría de nosotros, ¿verdad?
¿Sabe cuándo Dios le dio todo lo que usted necesita para tener una vida de éxito? Desde ese antes. Desde esa eternidad Él viene haciendo su obra. Vaya conmigo unos versículos más adelante, aquí a Romanos capítulo 8, versículo 37. 8:37 dice: antes, y este es un versículo que muchos lo tienen de memoria, antes, en todas las cosas, somos más que vencedores. ¿En quién? ¿En quién? Usted lo sabe. ¿Desde cuándo venimos con ya el paquete hecho para poder vivir una vida perdone que use este término, natural? No tenemos que vivir como el resto de la gente vive, porque el Señor nos ha entregado un paquete desde la eternidad para que tú y yo tengamos vida, una vida tremenda. Pero también tenemos que entender de que Dios en la eternidad, Dios Hijo, Jesucristo, también en Él hay eternidad. Él es eterno. Y podríamos nosotros ver algunas de las diferentes manifestaciones de su preencarnación, o lo que nosotros podríamos llamar teofanías del Antiguo Testamento, donde podríamos nosotros creer de que Jesucristo apareció. Si en Juan 1:1 dice que es el verbo y el verbo es el creador, podríamos nosotros asumir de que cuando el Padre habló y dijo hágase, ese verbo salió de Él y fue el creador de todas las cosas. Significa de que el verbo no solamente estaba en Dios, sino era Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Juan 8:58 dice: Jesús les dijo: en verdad os digo, aquí viene otra esta palabra, antes que Abraham naciera, yo soy. Antes que Abraham naciera, yo soy. Ahora, para los judíos esa última, pudiéramos decir, frase, yo soy, era literalmente un bombazo. Porque los judíos nunca usarían a decir esa frase, yo soy. Porque ese es uno de los nombres de Dios, donde Él dice: yo tengo existencia en mí mismo. Yo no nací, no morí, no tengo padre ni madre. Yo vengo en existencia desde antes de la creación, desde la eternidad hasta la eternidad. Yo soy. Porque ese yo soy nos habla acerca del hecho de que en nuestra vida finita, ahora nosotros podemos contar en que Dios es infinito. ¿Cómo podemos nosotros encontrar valor en nuestra vida si nosotros dependemos de alguien tan limitado como nosotros mismos? ¿Y la eternidad de Dios realmente se manifiesta en eso? Y ese antes ahí nos habla acerca de esa característica tan importante. Note lo que Jesucristo habló ahí en Juan 17. Versículo 24, en su oración sacerdotal. Uno de los pasajes más increíbles que nosotros encontramos en la Biblia. Fantástico, yo les aconsejo léanlo varias veces. Ahí en el versículo 24 dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean que mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde ¿qué? Antes de la fundación del mundo. ¿Desde dónde viene Jesucristo? Él viene desde la eternidad hasta la eternidad. Yo no sé cuál sería la posición, vamos a decir, doctrinal en cuanto a esto. Pero puede ser de que cuando el tiempo deje de existir, el cronos estoy hablando, cuando se haya cumplido todas las profecías que Dios había hablado acerca del futuro, de lo que todos nosotros vamos a experimentar, ha pasado la venida de Cristo, ha pasado el milenio, ha habido el gran juicio del trono blanco, el juicio de los creyentes, el tribunal de Cristo, como se llama.
Y cuando entremos nosotros a la eternidad, y cuando el tiempo ya no existe, puede ser de que el Hijo se reincorpore dentro de Dios para que Dios sea todo en todos. O puede ser de que el Hijo se mantenga por la eternidad como Hijo. No sé. Eso no cambia el hecho de que Él es eterno. Él viene desde antes de todas las cosas. Él sigue siendo Dios. Y lo que quiero hacer antes de terminar hoy es de que podamos comprender este concepto de la eternidad. Porque creo que es un concepto increíblemente difícil de comprender. Porque vivimos en un tiempo en el cual estamos gobernados por el tiempo. Imagínense, si usted está haciendo algo y le dicen, espere aquí 5 minutos, esos 5 minutos se vuelven una eternidad, ¿sí o no? Uno está contando los segundos. Y es como si el tiempo en cierta forma y cierta manera nos gobierna tanto que a veces no nos permite comprender la magnificencia y la grandeza de la eternidad en Dios. Note lo que dice aquí en Crónicas capítulo 16 versículo 36. Dice, bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. De eternidad a eternidad. Como le dije al principio, el tiempo, el cronos, como nosotros lo conocemos, es simplemente un paréntesis, un abrir y cerrar de ojos dentro del concepto de la eternidad. Un simple abrir y cerrar de ojos. Pero Dios siempre se ha manifestado en la eternidad. Por ejemplo, en Isaías 41:4 dice, yo Jehová, el primero y el mismo con los postreros. Imagínense que Dios venga y diga, Él es el primero. Significa que antes de Él no hay. No hay. Y si usted mira otros, vamos a decir, otros pensamientos modernos que están circulando alrededor del mundo, muchos están planteando de que aún Dios, el creador de las cosas, es un demidios, es un Dios pequeño, hecho por otro Dios. Pero ¿qué nos dice aquí? Que antes de Él no hay nadie. Él es el ¿qué? El primero. Que delante de Él no hay nadie. Y aún la palabra nos demuestra, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Él nos demuestra varias cosas. Ahí en el versículo 8 del capítulo 1 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, que es, que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí se reflejan dos cosas que tienen que ver con la eternidad. Yo soy el alfa, pero también soy la omega. Que cuando las cosas terminan, Él es el que termina y el que continúa después de que se terminan. Él es el principio y el postrero. El gravísimo problema con nosotros, hermanos, realmente entender lo que es la eternidad, o lo que podríamos llamar para estos términos el kairos. Porque el kairos se manifiesta en varias cosas. Podría significar el momento en el cual Dios actúa. Si nosotros podríamos decir, Dios se manifestó en algún evento en la historia, Dios se manifestó en algún tiempo en la palabra de Dios, podemos decir, ese momento es un kairos. Porque fue donde Dios se manifestó y lo que Dios hizo. Pero literalmente lo que la palabra nos da a entender en una forma general es el kairos, que es el tiempo en el cual Dios vive. Y para nosotros los seres humanos, déjeme ponérselo desde esta perspectiva, es casi imposible entender este concepto del kairos. Porque en nuestra mente infinita, para nosotros aún el concepto de 100 años es un concepto tan increíblemente difícil de comprenderlo. Porque la mayoría de nosotros tenemos una expectativa de vivir 70, 80 años. Y entonces el concepto sencillo de 100 años
Es un concepto en el cual nosotros aún consideramos que trasciende nosotros mismos, trasciende más allá de lo que nosotros somos. El 100 años. Sí, es increíble comprenderlo, porque nosotros estamos viendo dentro del parámetro de nuestro propio tiempo. Ahora, comprender un milenio, 1000 años, es aún mucho más difícil. Pero, ¿cómo es que Dios habla acerca de su relación con nosotros? Por ejemplo, hay un versículo ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, donde Él promete algo bien interesante. Note usted, dice en la segunda parte, dice que Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Y decidí hacer una matemática por un momento. Si desde Adán hasta hoy han pasado 6000 años y una generación, las generaciones antiguas de la Biblia eran de 100 años. Ahora nosotros consideramos que una generación son 40 años en el tiempo de hoy. No importando cómo nosotros lo veamos, si lo vemos en cosa de 100 años, ¿cuántas generaciones han pasado en 6000 años? Piénselo. Solo 60 generaciones. Pero si consideramos que son de 40 años, han pasado 150 generaciones desde Adán hasta hoy. Ahora imagínense, Dios nos dice de que Él hace su pacto con nosotros hasta cuántas generaciones. 1000 generaciones. Haga usted la multiplicación, sean 40 años de generación o 100 años de generación. Lo que el Señor está casi en una forma declarando es esto: mi pacto con ustedes entra cuando ya entremos a la eternidad. Todavía va a continuar mi pacto con ustedes, porque lo que Él está dándonos a entender, nos está marcando algo que tiene que ver con el tiempo, para que tú y yo podamos comprender de que cuando ya entremos nosotros a la eternidad, ese pacto con nosotros continúa, porque trasciende el tiempo. Y si nosotros queremos aún tratar de argumentar un poquito, perdone que voy a tratar de parar un segundito. Si nosotros quisiéramos argumentar un poco lo que es el evolucionismo, si yo no puedo entender lo que son 100 años, ¿cómo me puedo tragar lo que estos evolucionistas dicen? ¿De dónde sacan ellos estos términos? Porque, por ejemplo, ellos dicen de que el universo tiene 13.700 millones de años. ¿De dónde sacan ellos esos números? Si yo no tengo ni comprensión de 100 años, ni mucho menos de 1000 años, ¿cómo puedo yo entender y aceptar 13.700 millones de años del universo? O que el Sol tiene 4.600 millones de años. O que la Tierra tiene 4.500 millones de años. O que el hombre evolucionó hace 400.000 años atrás. Y yo no tengo ni la comprensión de 100 años. ¿Cómo puedo tragarme esa mentira? Pero la aceptamos. Pero cuando se nos habla y se nos dice, Dios es eterno, nos cuesta. Porque no tenemos el concepto de la eternidad. Pero la promesa de Dios sigue siendo siempre la misma. Y el único que puede hablarnos de lo que trasciende nuestra generación o trasciende nuestro tiempo sobre la faz de la tierra es Dios. Porque los cielos pasarán y la tierra pasará, pero Dios sigue siendo Dios. Y cuando Él nos ha prometido la eternidad a nosotros, como el resultado de un pacto con nosotros, donde Él nos ha dicho de que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo y que entraremos a la eternidad. Para nosotros es imposible, hasta a veces incomprensible entenderlo.
Y como lo he hecho aquí detrás de este púlpito, se los he dicho varias veces, nosotros no tenemos que morir para ya estar en la eternidad. Porque desde el momento que tú invitaste a Jesucristo a que fuera Señor de tu vida, en ese momento hubo una resurrección dentro de ti. Tu espíritu resucitó. El que había sido muerto por el pecado allá en un huerto llamado Edén, en el instante que Adán y Eva pecaron, en ese instante su espíritu murió. Pero cuando venimos a Cristo y abrimos nuestro corazón, en ese momento nuestro espíritu ha resucitado. Pero el ciclo del pecado tiene que continuar, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Nuestro cuerpo tiene que morir. Pero el Señor ya nos ha prometido ¿qué? La eternidad. Estar eternamente en relación con Él. Es el único que puede tener esa comprensión de la eternidad. Porque Él es Dios y sigue siendo Dios. Él no cambia. Él es eterno, viene desde la eternidad hasta la eternidad, para siempre. Y el hombre infinito, tan limitado por su tiempo, espacio, materia, por su limitación, a veces estas cosas se vuelven tan imposibles de comprender. Tenemos que a veces romper algunos paradigmas en nuestro corazón para entender de que Él sigue siendo el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. Y podemos nosotros descansar en Él. Porque qué tristeza, mi querido hermano y hermana, qué tristeza vivir en este mundo y decir de que lo único que tenemos en la vida son unos cuantos años. ¿Y qué viene después de eso? Desaparecemos. O tal vez nos reunimos a Nirvana. O tal vez nos vamos a reencarnar como hormigas, peor, cucarachas. Qué tristeza. Qué vida más triste el tener ese entendimiento. Pero Dios hoy nos ha plantado y nos ha establecido y ha puesto dentro de nosotros, como dice el libro de Eclesiastés, eternidad. Porque si no puede poner dentro de nosotros eternidad, Dios no es eterno. Él nos da lo que Él es. Él nos da lo que Él tiene. Porque Él vive y reina para siempre. Y espero de que cada uno de nosotros podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento y comprender qué tan grande, qué tan magnífico, qué tan increíble es el Dios que nosotros servimos, que trasciende todas nuestras limitaciones y nos ha invitado a caminar con Él por la eternidad. Nunca, pero nunca te dejaré ni te abandonaré. Esa es la promesa de nuestro Dios eterno. Padre, esta tarde estamos delante de ti porque comprendemos de que el Dios que nosotros servimos, el único y verdadero Dios del universo, trasciende nuestra humanidad y trasciende nuestra limitación. Señor, te damos gracias por lo que tú eres. Pero también, Señor, pido por si acaso hay alguien aquí en este lugar que todavía no te ha conocido, que tú puedas hablar a su corazón, que tú puedas abrirle los ojos de su entendimiento, que comprenda de que una vida sin ti, Señor, es insuficiente, limitada. Pero hoy, Señor, nos aferramos a ti, porque en los subibajas y las dificultades de la vida tú sigues siempre siendo Dios.
y en ti podemos confiar. Que Señor, hasta aún cuando enfrentemos la enfermedad y podamos enfrentar la muerte, que lo podamos hacer con la frente en alto, porque conocemos de que tú no nos dejarás ni nos abandonarás hasta que verdaderamente entremos en la eternidad. Padre, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.